Estamos en la semana número 1 del día viernes de nuestro estudio Esperanza Eterna. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Primera de Juan capítulo 3, los versos del 1 al 3. Nuestro devocional estará en Primera de Juan capítulo 3, el verso 3. Vayamos a nuestras citas. Y dice: mirar cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Palabras claves. Todo aquel tiene esperanza, purifica. ¿Qué deben mirar? ¿Qué dio el Padre? ¿Cómo serían llamados? ¿De quién serían hijos? ¿Quién no los conoce? ¿Qué somos en Dios? ¿Qué no se ha manifestado? ¿Qué pasará cuando se manifieste? ¿En quién tenemos la esperanza? ¿Cómo se purifica? ¿En dónde está nuestra esperanza hoy? Hoy la palabra nos instruye, nos edifica, nos guía, nos abraza, nos habla de lo que somos, de lo que esperamos ser en Él. Observo que dice: porque no le conoció y no nos conoce el mundo. Observo también 3 puntos importantes a resaltar. Punto número 1. Observo que mostró Dios Padre. ¿Cómo seríamos llamados nosotros? Esta es una hermosa afirmación. Dice que miremos. ¿Y qué debemos mirar? Observo que el amor del Padre, y dice: y para que seamos llamadas. Esta afirmación no solo dice quiénes somos, sino también dice que mostró su amor para con nosotros. La Biblia dice en Juan capítulo 1, el verso 12: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Esta afirmación habla de una adopción. Al ser llamadas sus hijas, nos está adoptando en su familia. En Romanos 5, el verso 8 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No mostró su amor porque hubiéramos hecho algo. De hecho, es claro lo que dice: éramos pecadores, estábamos faltos frente a Dios, y nos perdona por la obra de su Hijo Jesús. Observo que el mundo no le conoció, por eso no nos conoce. Para conocer a Dios, necesitas aprender de Él, pasar tiempo con Él. Pero si eso no te gusta, entonces no le conocerás. Punto número 2. Observo que dice que somos. Observo que dice que pasará. Hubo una demostración de este amor por parte de Dios Padre al llamarnos sus hijos, y no solo es al darnos potestad de ser hijas de Él. Y aun cuando no se ha manifestado lo que seremos, esta es la promesa que nos deja. Y quien me deja la promesa es confiable. Me lo demuestra día con día, minuto a minuto. Él no cambia, es constante. Dio su vida por mí y por ti. Confirmó que venció a la muerte. Observo el caminar de Jesús. Aun cuando el mundo no le conoció, le rechazó, siendo Él el Hijo de Dios. Me pregunto,
¿qué puedo yo esperar del mundo? La Biblia dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Observo que aún cuando enfrentamos aflicciones, podemos descansar en Él. En Él tendremos paz. Nos invita a acortar nuestra distancia entre Él y nosotros. Nos invita a conocerle más y a esperar en Él aun cuando enfrentamos tribulaciones, problemas, circunstancias. Sabemos que Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Nos invita a poner los ojos en Él y no en el problema. Nos invita a anhelar esta vida eterna con Él. Punto número 3. Observo qué tiene. ¿Qué les ayudará? Observo que guardar esta esperanza en Él, habitar bajo su amparo, buscar las cosas de arriba, hacer su palabra en nuestra vida, nos va a llevar a purificarnos, separarnos para Él, esforzarnos en mantenernos en Él. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 7, el verso 1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 3, el verso 14, dice, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Hoy el estudio me hace reflexionar en el amor, en este amor de Dios, en su llamado. Reflexiono en el cuidado, en la permanencia, en la adopción. Reflexiono en que ahora somos sus hijas, le seguimos, le buscamos, permanecemos en Él. Reflexiono en cuando Él se manifieste, cómo seremos transformados, revestidos. Reflexiono en la adversidad que Jesús pasó y cómo se mantuvo fiel hasta la muerte. Reflexiono en la adversidad que enfrentamos y enfrentaremos, en donde debemos permanecer y en quien traerá paz a nosotros. Reflexiono en Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Reflexiono en cómo Jesús pasó por adversidad y aunque toda la adversidad que Él pasó, nosotros nunca podremos pasarla, pasaremos por otro tipo de adversidad, pero somos invitadas a permanecer en Él. Que la palabra sea nuestra lumbrera a nuestro camino. Somos invitadas a refugiarnos bajo su amparo y la sombra del Todopoderoso nos cubrirá. Reflexiono en dónde pertenecemos y en dónde debo de tener la vista. Reflexiono en cómo estas tribulaciones son pasajeras, porque nuestra esperanza es eterna. Reflexiono en este llamado a permanecer fiel a Él, a su palabra, a su verdad, a atesorar su palabra en nosotros, a hacerla en nuestra vida. Este llamado me recuerda a dónde pertenezco y qué debo de esperar del mundo. ¿En dónde está guardada mi vida? Me recuerda que toda tribulación es pasajera y que tengo mi vida eterna guardada en Cristo Jesús. Oremos. Gracias, amado Padre eterno,
por el estudio del día de hoy. Gracias porque nos enseñas a permanecer en ti. Gracias porque nos enseñas que solo contigo estamos seguras. Gracias porque somos tus hijas. Nos recuerdas que nos adoptaste, que no estamos solas, que tú eres nuestro Padre eterno, que cuidará de nosotros, que a tu lado estamos seguras. Gracias, Padre, por invitarnos a tener fe, a abrazar tus promesas, a dejar todas esas cosas que están en el mundo y a caminar contigo, en ti. Gracias, Padre, porque hoy nos invitas a vivir por ti y para ti. Nos invitas a esforzarnos, a recordarte y tener presente que las pruebas solo nos ayudan a crecer en ti. Ayúdanos, Padre, a vivir el día a día como si este día fuera el que tú regresaras. Ayúdanos a seguir esforzándonos. Ayúdanos a reflejarte en nuestro diario vivir, a permanecer día a día en ti, en tu palabra. Ayúdanos a seguir siendo transformados como tú un día lo planeaste. Ayúdanos a darte la gloria y la honra con nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él también es limpio. Primera de Juan 3:3. El fundamento de la fe cristiana es que somos salvos solo por la gracia, solo por la fe y solo en Cristo. Por la gracia de Dios se nos ofrece la salvación de nuestros pecados. Aceptamos la gracia a través de nuestra fe en Jesucristo y en su vida, muerte y resurrección. La fe en sí misma es un don de Dios. Puesto que Dios en su gracia nos ha otorgado la fe, poseemos la esperanza segura de que Él nos llevará al cielo. Dios nos permitió ser sus hijos, ser bienvenidos en su familia porque nos ama. No hicimos nada para ganar nuestra salvación, pero solo por su gracia se nos concedió su amor. El amor de Dios es increíble. Nos justifica de nuestros pecados gracias al sacrificio de Cristo. Y luego nos transforma a semejanza de Cristo. Cuando nos convertimos en hijos de Dios a través del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo mora en nosotros y comienza a trabajar en nuestras vidas para moldearnos más y más a la imagen de Cristo. Él trabaja en todas nuestras circunstancias para purificarnos mientras esperamos el regreso de Jesús. Mientras aguardamos, ponemos nuestra esperanza en Jesús. Él ha prometido salvarnos y santificarnos, y por ello confiamos en sus palabras. Cuando tomamos la decisión activa de poner nuestra esperanza en Él y en su obra salvadora en nosotros, somos purificados porque nos enfocamos en Él. En la medida en que nos parecemos más a Cristo, crecemos en nuestra comprensión del carácter de Dios, así como de su amor. La esperanza nos impulsa a parecernos más a Cristo, pues recibimos la seguridad de la promesa de que un día seremos como Él. Dios está trabajando en nosotras. No importa lo que estemos experimentando hoy, podemos estar seguras de que Él está trabajando para que nos asemejemos más a Cristo. Sigamos esperando en Él, permanezcamos esperanzadas en sus promesas, sigamos esperando en su regreso
ese momento en el que finalmente lo veremos. Dios nunca dejará de trabajar hasta que estemos plenamente perfeccionadas en Jesús. Puede que no entendamos lo que Dios está haciendo, pero sea lo que sea, podemos estar seguras de que Él está trabajando para hacernos más y más como Cristo. Amén. Gracias, Dios los bendiga.